Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Comuna del Samán junto a Gabriel. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Siempre nuestros invitados los tratamos, los conseguimos como siempre muy especiales y les agradecemos que eh, nos visiten en nuestro pequeño podcast. En este momento tenemos a Nicolás Durruti. Él tiene un canal de YouTube en el que él es de Argentina y bueno, tiene un canal de YouTube en donde trata pues temas diversos como sobre el feminismo, sobre el resentimiento de la manofera, que es el tema que vamos a ver ahorita, y bueno, otros varias temáticas. Le vamos a dejar el canal eh, en la en la en la descripción para que puedan acceder a su canal de YouTube. Eh, y también le vamos a dejar en la descripción el video que es como el disparador de este tema y la razón por la que queríamos conversar con Nicolás, que es un video que se llama Basados en Resentimiento, que creo que es tu video con más visitas. Me acuerdo que cuando miré tu canal me dio la impresión que ese era como el que más tenía, porque era como más de 20.000 visitas, ¿no? Algo así. Sí, sí, creo que al día de la fecha es el video por lejos con más vistas de mi canal. Y bueno, otra vez muchas gracias por participar. Creo que lo primero que habría que hacer sería definir algunos términos, em, porque está el de la manosfera y por otro lado el término del resentimiento, que es un término que han manejado distintos autores, no solamente en el campo de la filosofía, sino también en el campo de la psicología y otras áreas. Eh, por el tema de la manosfera yo tengo cierta familiaridad, pero igual también quisiera conocer cuál es tu postura, pero lo que recuerdo son como grupos heterogéneos, no son, o sea, tienen cierta homogeneidad por el tema de que lo que tú mencionabas en el video, que por ejemplo rechazan al feminismo, al progresismo, las políticas que promueven estas dos posturas. Eh, eh, pero por otro lado sí tienen algunas otras diferencias, como porque, vamos a decir, incluso a nivel de los libertarios a veces hay conflictos entre los libertarios que apoyan, por ejemplo, a Milei y los que no. Eh, pero también, por ejemplo, están los incels, Ujú. los pastilla roja, pastilla negra, los men go their own way, ¿cuál era el otro? Hay varios, ahora no me acuerdo, pero tienen alguna de sus diferencias. Pero sí, sí, más o menos, ¿qué podemos entender por manosfera? Sí, me parece que es bueno dar definiciones lo más específicas y quizás arbitrarias, pero para empezar a hablar de la manósfera está bueno pensar de qué hablamos cuando hablamos de manósfera. Para mí, manósfera es un término paraguas, es un término que engloba a un montón de hombres, principalmente, que encontraron un lugar de comunión en sus diferencias. Porque me parece importante eso que señalás de que no es un grupo absolutamente homogéneo, sino que encontraron cuatro o cinco puntos en común y atrás de eso construyeron un movimiento eh, político y cultural que, a diferencia de otros movimientos nacidos en los últimos 20 años, no le pide adhesión a ningún partido ni a ninguna ideología clara. Lo único que les pide es un rechazo a cierto status quo percibido
como progresista, feminista, de izquierda o como quieran llamarle. Pero es como una reacción más bien que una idea del mundo que quieren construir. Es una reacción al mundo que existe o que ellos perciben. Serían como movimientos plena, puntualmente reactivos. Claro. Ya, y en ese sentido, pero ¿cómo yo lo podría diferenciar, por ejemplo, con otro tipo de movimientos reactivos? Porque, por ejemplo, dentro, o sea, por reactivo yo puedo entender, o sea, la diferencia yo creo que, y ahí es donde tú apuntas, es en el rechazo concretamente a ciertos elementos, a ciertas manifestaciones culturales, políticas que, bueno, las hemos mencionado ya. Pero, digamos, en términos de ser reactivos, eh, no, no se diferencian de otros porque al final también yo creo que ahí hay un elemento humano de que todos podemos ser reactivos en alguna medida frente a algo que adversamos o que consideramos como que nos causa algún tipo de daño, ¿no? Sí, me parece que lo que el movimiento les ofrece a sus participantes es una narrativa y un enemigo en común. Que como siempre, esa es una estrategia que ha funcionado a lo largo de la historia de la humanidad, pero en este caso, a diferencia, por ejemplo, no sé, tanto de los soviets como de los fascistas, como de un montón de movimientos, eh, la manósfera no te pide que seas liberal o que seas libertario o que seas que tengas cualquier identidad política definida. Lo que más bien te ofrece, te abre la puerta de una cosmovisión que te señala las posibles causas de tu insatisfacción. O sea, aprovecha la insatisfacción en la que vivimos por los fallos naturales del sistema en los últimos 30 años, o sea, un sistema que ha prometido bienestar, pero sin embargo no ha podido cumplir esa promesa. Bueno, aprovechando esa insatisfacción, la manósfera apunta hacia un enemigo claro y esa creación de un enemigo los lleva a todos por un camino parecido. Sin exigirles demasiado, los lleva por un camino parecido. Podríamos hablar entonces también como una cultura de la victimización, entonces, porque es como victimizarse y en base a lo que mencionas de que hay una insatisfacción, que es una insatisfacción que es generalizada para todos, pero ellos encuentran como su manera de canalizar esa insatisfacción, señalando pues, responsabilizando, buscando, como se dice, un chivo expiatorio. Vamos a decir el Claro, feminismo, pero se victimizan también al mismo tiempo porque el feminismo es el que, una cosa que tú mencionabas, que es el responsable, por ejemplo, de la destrucción de la familia nuclear y de la posibilidad de que un hombre pueda tener una relación y casarse y tener hijos y procrearse y todas esas cuestiones, que era lo que se esperaba, digamos, en la sociedad tradicional. No sé si, Gabriel, ibas a comentar algo. Iba a comentar, sí, una cosa que también tengo la impresión, me gustaría que, bueno, Nicolás ha explorado ese tema con más detalle. Una de las cosas que yo veo en el perfil de los miembros de la manósfera es el aislamiento, ¿no? Porque tú estás en un primer momento, tú te sientes aislado y de golpe conectas a través de estos puentes con este grupo, pero el sentimiento de aislamiento no desaparece, tú te sigues sintiendo aislado de la sociedad y por supuesto tienes resentimiento contra ellas porque la culpas por venderte algo que no puedes alcanzar, ¿no? Y también caemos, creo que esto lo hemos comentado en episodios anteriores, la cuestión esta de que esto solamente es posible en sociedades de mercado, donde yo me veo obligado a alienarme y a venderme a mí mismo y a competir
como una mercancía en el mercado. Y esta concepción de yo soy una mercancía no se refiere solamente al mercado laboral. Yo tengo que venderme, porque de paso te lo dicen abiertamente, creo que Eric Fromm también lo trató en su momento, yo tengo que venderme como hombre para las mujeres en una especie de mercado del amor, creo que la llamaba Eric Fromm, o también tengo que hacerlo con mis amigos o en la comunidad. Entonces, esa sensación de que yo no puedo competir, es el que te genera originalmente esa sensación de aislamiento y por supuesto esa sensación de, mira, rechazo de parte de la sociedad. Y tengo la impresión, por eso me gustaría preguntarlo, de que este es como el perfil que yo encuentro en este tipo de grupos que me suenan muchísimo a grupos de ultraderecha que se reúnen en Reddit. Ve tú a saber por qué siempre en Reddit. Sí, en por lo menos los últimos 15 años, porque si bien los resultados de esta radicalización se han visto en los últimos 8 años más o menos, esto ya viene de foros como 4chan, 8chan, Reddit, acá en Argentina existía Taringa. eh, Hay, bueno, vamos por partes. Primero hablamos de la familia tradicional. Eso me parece que es un pasado imaginario e idealizado que se les vende a un montón de chicos jóvenes, donde todo estaba bien hasta que llegaron las feministas o la izquierda o los progresistas o quien sea a destruirlo. Todo Lo estaba cierto, bien y de pronto la Nación del Fuego atacó. exactamente, Ujú. exactamente. Esa idea de que el sistema en algún momento funcionaba bien. No hay un problema en el sistema, sino que el sistema ha sido infectado por un grupo externo. Entonces, claro, se imaginan a la familia tradicional eh, a través de la idealización que pueden eh, creer quienes se educaron en historia solo consumiendo imágenes o películas de lo que era una familia tradicional en Estados Unidos en los años 50. Lo cierto es que eso ni siquiera existió en Estados Unidos. O sea, sí existió, pero no era lo normal. Las películas de Estados Unidos que idealizan el modo de vida norteamericano, idealizan un modo de vida que era cierto, pero para los norteamericanos de clase media y blancos. Y O sea, ciertos sectores en particular. Si alguien quiere tener una idea de cómo era realmente eso, pásense por cualquier película o cualquier obra de teatro, cualquier película basada en las obras de teatro de Tennessee Williams. No sé, vean por ejemplo La muerte de un viajante, La gata sobre el tejado de zinc caliente, creo que se llama. Son películas que tratan de decirte, mira, no, realmente la familia nuclear así, mamá, papá, perro, gato y los hijos, eso no funcionaba, no era viable y mucho menos suprimía toda la gran cantidad de conflictos que, el nivel de represión de la sociedad norteamericana te brindaba. sí, y además en esta obsesión que tienen por Estados Unidos y sus ideas de la libertad, se olvidan que esa libertad era para un grupo bastante reducido de la población. O sea, sí, eras libre si tenías acceso al capital, y si no eras mujer, y si no eras extranjero, y si no eras negro, y si no eras homosexual. Entonces, esa idea de que ellos, de haber nacido en Estados Unidos en los años 40 o 50, tendrían una familia hermosa con una casa muy bella, varios perros y varios hijos, no es cierta. Siempre hubo excluidos en el sistema. Lo que logra la manosfera es decirles, no, 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 vos mereces una vida que no te están dando y no te la están dando porque se metió gente de afuera a arruinarte ese proyecto de vida imaginario que vos tenés en la cabeza. Y eso, para mí, es lo que genera la desconfianza en el otro a la que ustedes hacían referencia,
porque se entiende en esa lógica de mercado, de todas las relaciones entendidas como si fuesen un marketplace, se entiende al otro en una dualidad de enemigo o socio. Es decir, todos estamos compitiendo todo el tiempo. No existe una lógica más allá de la lógica monetaria o de mercado. Y eso termina en el aislamiento, y en un aislamiento bastante triste porque convierte a sus participantes en consumidores, no crea una verdadera comunidad, crea consumidores de ciertos portales de noticias, ciertos podcasts, ciertos canales de YouTube, pero son todos individuos. Sí, individuos, vamos a decir, como apartados unos de otros, sin generar sin generar la idea de comunidad. Eso me recuerda, por ejemplo, esta novela que hizo, creo que era, sí, Dostoyevsky, Memorias del Subsuelo, Sí. que era una crítica a la sociedad que se estaba configurando en San Petersburgo, que precisamente en torno a la idea esta del funcionariado individual que tenía que escalar por niveles Y para que tú poder no llegar. sabes, no, y que tú no sabes si odiar al protagonista o alabarlo, porque el tipo era despreciable, pero tenía razón en muchas cosas. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, bueno, era una crítica, pero porque, vamos a decir, Dostoyevsky, que tampoco era así una persona bendita, rememoraba, por ejemplo, el sentido comunitario. Eso tenía un nombre en ruso, ahora no recuerdo, un sentido comunitario de comunión, digamos, con la tierra y entre los miembros de, pues, de un pueblo, de una sociedad, pues. O sea, como que eh, eso se rompe a partir pues de la introducción de ese otro modelo de te tengo que pisar a ti para poder alcanzar mis metas y mis objetivos en la vida. O sea, tengo que pasar por encima de mucha gente para lograr eso. Eh, y bueno, eso por un lado. Había también la cuestión que tú mencionabas, Nicolás, de que, y también, bueno, lo mencionaba también Gabriel, de que todas estas comunidades también se diferencian, tienen un elemento diferenciador, es que son primordialmente digitales. Hay muy pocas comunidades de estas, o durante mucho tiempo fueron primordialmente digitales, porque ahora sí han tenido como un poco como la posibilidad de salir fuera de sus comunidades digitales, como la posibilidad de presentarse vamos a decir, en el espacio físico, cosa que antes tengo la impresión de que no ocurría, que todo era solamente como memes y chistes como edgys y cosas así, por ejemplo lo que ocurría en 4chan. Em, pero ahora hay formaciones, como por ejemplo en el caso de Argentina, o figuras más bien como Milei, que han permitido que esas personas ya no solamente se limiten a los espacios digitales, sino que ahora incluso salgan de ese espacio digital y obren y actúen fuera del mismo, que es por ejemplo, no sé, acciones violentas o incluso solamente manifestaciones políticas, o por ejemplo la formación, creo que eso lo vi en España, de padres solteros, padres solteros no, padres divorciados, me parece, padres divorciados, eh, que, que dentro de su comunidad, vamos a decir, luchan por los beneficios o los intereses de padres divorciados que de repente no pueden acceder, no pueden tener contacto con sus hijos por alguna decisión de algún juez o cosas por el estilo, porque tienen que pagarle manutención que incluye a la esposa, a la ex esposa y ese tipo de cuestiones. Que uno nunca sabe básicamente el otro lado de la historia, si solamente los escucha a ellos y cree que ellos son las víctimas, que era lo que mencionaba de la cultura de la victimización, Sí. porque de repente puede ser que ellos eran los victimarios, pero ahora se están pasando como las víctimas. Bueno, acá
ya hace varios años surgió un movimiento parecido a este que decís, de hombres luchando por los derechos de paternidad, digamos, de la tenencia compartida de los hijos y eso. Y si bien cualquier persona en el abstracto puede estar de acuerdo con el hecho de que tanto el padre como la madre tengan acceso a la vida de sus hijos, si es que la separación fue en buenos términos, digamos, y no hubo violencia ni nada. Eh, ese movimiento acá se pinchó rápidamente porque uno de sus referentes, que incluso se mostraba en los medios, ahora no recuerdo el nombre, porque esto debe haber sido hace 10 años, pero claro, cuando salió el otro lado y cuando salieron los papeles a la luz, resulta que este hombre tenía denuncias por violencia de género, no era tanto como contaba él, y si no podía ver al hijo no era solo porque la madre estaba enojada o quería quedarse con el hijo. Entonces eso acá se pinchó, pero sí es cierto que ahora lo que pasó es que se destapó una parte de la sociedad que hasta hace unos años existía nada más digitalmente. Y me parece que esa digitalidad eh, les sirvió para crear una comunidad de individuos que pueden incluso renegar de las ideas que tienen otros individuos dentro de esa comunidad, pero también es peligrosa porque esa digitalidad crea un mundo paralelo. Es decir, eh, cuando vos pensás, por ejemplo, que las mujeres solo pueden enamorarse de un hombre, o enamorarse es demasiado, muchos no creen que las mujeres puedan enamorarse, pero digámoslo así, que crees que una mujer solo puede amarte si tenés una cantidad exorbitante de dinero, o si tenés un cuerpo escultural, o si tenés un auto último modelo, eso solo puede existir si vos no tenés relación real con ninguna mujer. Porque cuando salís al mundo real es inevitable ver ejemplos de parejas, de amistades, de lo que sea, donde esa dinámica no es así. Sí, es lo que ellos también lo mencionaban en el video, es la hipergamia. La idea esta de la hipergamia, de que la mujer siempre está en la búsqueda del tipo millonario. Claro. Siempre, para quienes no lo sepan, es una idea un tanto extrema de esta gran burbuja que es la manósfera, eh, que muchos consideran que las mujeres no pueden amar realmente a un hombre, sino que están con un hombre hasta que encuentran uno mejor. Como que la mujer siempre está buscando escalar en esta pirámide social que en realidad existe principalmente en sus cabezas. Ujú. Sí, ¿No? sí, sí, Es sí. parte de la misma cuestión esta de enfocarlo todo como que no es culpa de ellos, forma parte de la ideología de nuestra sociedad, que es el tema del mercado, que es que si todo es un intercambio, entonces yo tengo que dar algo y si no me lo das, ¿cuál es tu criterio para rechazarlo? O sea, en su mente, vamos a decirlo así, el razonamiento infantil, y creo que todo el mundo pasó por allí, al menos durante la adolescencia, era, si yo doy esto, tengo que recibir algo a cambio porque esto es una transacción. Y no, las relaciones humanas no son transacciones mercantiles y ahí está el problema. Sí, sí, era una cosa que también mencionaba en un video, creo que era lo de el del Temach. Ese señor de mexicano que, vamos a decir, convierte las relaciones en transacciones. O sea, la mujer da su belleza, porque es en el mercado, en el intercambio en este universo, comercio, intercambios, etcétera, lo que la mujer ofrece siempre es su belleza, ¿no? Su cuerpo. Y el hombre
lo que tiene que hacer es ir acumulando como poder, riqueza, conocimiento, un físico saludable, con el fin de atraer a la belleza. Sería para utilizar, digamos, como una especie como de analogía. Sería como que tú trabajas en tu jardín con la idea de que el jardín atraiga, no sé, a los colibríes y a las abejas y demás cuestiones, que serían, por ejemplo, en este caso, las abejas y los colibríes serían como las mujeres. Entre más bonito, más ordenado esté tu jardín, más vas a atraer. Pero el tema es que la posibilidad de lograr, digo, ya de entrada hay muchos supuestos que se pasan por alto, pero por ejemplo, la posibilidad de lograr un jardín como ese no está sujeta directamente, por ejemplo, a lo que muchos de estos, particularmente en las corrientes libertarias, te dicen de que te tienes que trabajar y tienes que esforzarte, si tienes que pasar horas extra rompiéndote el lomo, pues lo haces con el fin de construir ese jardín. Pero el tema es que las personas que pueden construir ese jardín es porque han acumulado capital y no son precisamente personas que trabajan más que el tipo que tiene de repente 3 trabajos para poder pagarse un apartamento en el que no vive solo y pagarse sus estudios y cosas por el estilo. O sea, no funciona así. La gran mayoría de las personas somos clase trabajadora, tenemos que trabajar para poder sobrevivir. Y en el momento que dejamos de trabajar, por mucho que hayamos acumulado, por mucho dinero que tengamos en nuestra cuenta bancaria, que eso un día el banco dice, este tipo me cae mal y acaban contigo, eh, no tenemos esa posibilidad de dedicarnos a construir el jardín y toda esta cuestión. Entonces también como que hay una desconexión como con el mismo sistema, como cómo funciona el mismo sistema. Entonces también incluso lo tienen que desvirtuar, lo tienen que convertir en otra cosa para poder imaginar la posibilidad de que van a poder construir ese fantástico jardín que va a traer a todas las abejas y a todos los colibríes y demás. Sí, también me pregunto si en esta construcción de un jardín ideal, lo que están haciendo no es en realidad ponerse una vara tan alta que cuando inevitablemente fallen puedan decir, ah, claro, fallaste porque no pudiste construir ese jardín con mansiones, con autos de lujo, entonces por eso nadie te ama. No es que tu cosmovisión es errónea, sino que no llegaste a ser multimillonario, entonces claramente ninguna mujer se interesa por vos. Claro, la profecía autocumplida. Claro, Y Ujú. después, por supuesto, la culpa de quién es, no, la culpa es de, ¿cómo le dicen allá? De la casta. claro. Ellos son los que destruyeron, desvirtuaron el concepto de sociedad porque todos debíamos ser. Mi destino era tener una familia como la de Homero Simpson, que a mí todavía me sigue pareciendo increíble que haya personas que creyeron que eso no era una sátira, sino que debía ser así. Sí. Sí, sí. Em, y bueno, el otro término que también podemos abordar para delimitarlo y definirlo, que es sí un poquito más complejo, que es el del resentimiento. O sea, lo que hemos dicho hasta ahora es que el resentimiento tiene que ver como con una actitud reactiva, ¿no? Pero no sé si tienes como alguna exposición un poco más profunda de por qué utilizaste, por ejemplo, resentimiento y no otro término, no por ejemplo, no sé, rencor o por ejemplo incluso también como odio o algún otro que de repente, eh, no sé, bueno, odio no, pero no sé, la idea es por qué utilizar, por ejemplo, el término de resentimiento concretamente, porque ese término le funciona a esta cuestión de la manofera, porque esto que esto de repente también em, he visto que bueno, son youtubers del ámbito inglés que también de hecho han utilizado esta asociación entre resentimiento y, por ejemplo, el movimiento de la manofera. Yo usé la palabra resentimiento, quizás debería haberme explayado un poco más, pero para mí el resentimiento es un enojo cocido a fuego lento.
El resentimiento es un enojo que quizás no es extremo, pero sí existe hace mucho tiempo en una gran cantidad de los jóvenes. Cuando digo que fue cocinado a fuego lento, a lo que me refiero es que muchos chicos, digo chicos porque en general los enganchan antes de los 18 años, ¿no? Eh, Efectivamente han notado que hay un montón de cosas en nuestra sociedad que están mal. Cuando digo nuestra sociedad, digo la sociedad occidental, ¿no? Que están mal y durante mucho tiempo no tuvieron una explicación de por qué están mal. O si tuvieron explicaciones, fueron más bien aproximaciones que en definitiva en el ámbito político nunca tuvieron una respuesta satisfactoria. Entonces, cuando vos desde chico efectivamente notás que hay cosas que están mal, que en eso tienen razón, o sea, es verdad que existe una casta, es verdad que existen muchísimas injusticias, todas esas cosas son verdad. Pero durante muchísimo tiempo, estamos en el 2024, sí, hace por lo menos 10 años que ellos no han tenido una respuesta satisfactoria. Entonces, ese resentimiento explotó a través de un montón de creadores que notaron la existencia de ese enojo extendido en el tiempo y aprovecharon para darles respuestas simples. Es eso, porque son respuestas simples que, Sí, digeribles, pues, más fáciles de digerir. claro, y lo terrible es que son respuestas que ni siquiera le ofrecen un posible universo en donde ellos van a ser felices. En todo caso, les ofrecen la posibilidad de sentirse completos. Es decir, cuando vos llegás al punto de poder comprarte la mansión y las Lamborghinis y tener un montón de dólares y un montón de modelos alrededor, ¿qué pasa después? O sea, en ningún momento los líderes ideológicos de la manósfera dicen, bueno, ¿y ahora? ¿Ahora qué hacemos? Porque para empezar, el 99% de los chicos que creen en estas cosas no van a llegar a ese punto, pero incluso los que llegan a ese punto, ¿van a ser felices? O sea, ¿se puede ser feliz individualmente solo por haber escalado? Yo creo que no. Yo creo que no existe la felicidad individual basada en escalar y escalar y escalar. Eh, entonces no sé hacia dónde va a explotar este resentimiento. Sí, sería como, para utilizar otra vez otra analogía, sería como escalar una montaña muy alta y al final terminas solo en lo alto de la montaña. Claro. Viene lo peor que después tienes que bajar. Sí, No, pero Sí. entiendo el punto. O sea, todas estas narrativas son narrativas basadas en ese proceso de vamos a escalar allá, vamos a alcanzar los $10,000, vamos a alcanzar, después vamos por los 100,000, después vamos por los 500,000 y no sé, pasas, te conviertes en coaching, pasas de coaching a estafador con la escuela de estafadores de Andrew Tate y te paseas por toda esta, ¿cómo se llama? Esta cadena de creadores de contenido y de vendedores de humo. Y cuando te das cuenta, un amigo le llamaba eso las falsas soluciones, cuando te das cuenta desperdiciaste 10, 15 años de tu vida en una falsa solución que no te dejó nada. ¿Qué vas a hacer en ese punto? Porque en algún momento vas a caer en cuenta de que eso no funcionaba, de que eso no servía y que perdiste el tiempo. sí, en algún momento. Pues se supone en algún momento. El tema es que luego de eso no sabemos si eso va a terminar en acumular más resentimiento y convertirlo en algo más peligroso. Bueno, en Estados Unidos eso se ha manifestado con gente que termina agarrando un arma y matando gente. O sea, sí, que no sé qué, esas posibilidades yo no existen en... Eso está más regulado en Argentina, ¿no? Me imagino. No sé si esas posibilidades existen.
Porque ahora mismo la expectativa en Argentina es la de que un año todo debe estar bien, ¿no? Cuando se cumpla el año de Milei. Sí, acá en Argentina tenemos una muy mala costumbre, tanto política como culturalmente, de que los líderes prometen siempre que dentro de 6 meses las cosas van a cambiar. No sé por qué siempre se usa el 6 meses. Cuando se pasan 6 meses se va a estar bien. Y pasan 6 meses y otros 6 meses y otros 6 meses. Y en realidad, si no hay soluciones claras y evidentes, las cosas obviamente que no cambian. Em, sobre si existe la posibilidad de que estos chicos eh, tomen acciones extremas, como un montón de gente en Estados Unidos que ha sido motivada por estos líderes de pensamiento de la manósfera anglosajona. Yo creo que no, o por lo menos no en la escala de los norteamericanos, ¿no? En Argentina todo lo que es armas de fuego está bastante regulado, eh, y no tenemos una cultura tan de... salvo que uno viva en el campo, entonces necesite sea para cazar o para defenderse porque vivís en el medio de la nada y por las dudas, no sé, se tiene una escopeta o algo así, no es tan común, no hay tantas armas de fuego en Argentina. Entonces me parece que por ese lado no va a explotar. De todas formas, en esta obsesión que tiene, en este caso, el libertarianismo argentino, de copiar todo de Estados Unidos, una de las propuestas de Milei en su plataforma electoral era desregular la tenencia de armas de fuego. Eso aparentemente no va a pasar, porque sería muy complicado y perderían demasiado capital político con algo que en realidad no le interesa tanto a la gente. Más allá de lo que uno vea en internet, acá nadie está desesperado por poder conseguir su arma. Además de eso, hay disculpa, una cosa que quería comentar es que eso, por ejemplo, lo de los atentados, el fenómeno del lobo solitario, que es casi como pasan estos sucesos en Estados Unidos, que creo que ya la tasa debe ser como que 1 o 2 por mes, eh, es muy propio de la forma en que está constituida la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense específicamente. Porque, por ejemplo, te digo, en mi caso de Venezuela y de Colombia y estas zonas, no es algo que no pasa. Y no es porque no haya precisamente armas en las escuelas, porque las hay. Está el problema de la delincuencia. Aquí también hay un sistema de regulación de las armas, pero eso no quiere decir que haya menos armas en la calle. Realmente hay muchas. Y tú no sé, aquí es rarísimo escuchar que haya habido al menos un tiroteo, ni siquiera por ajuste de cuentas, dentro de una escuela. La mayor parte de las cosas ocurren precisamente en las calles o en las barriadas por el problema de la violencia en términos de la marginación, los enfrentamientos de la delincuencia común contra la policía, y es un tema de una violencia un poco más aleatoria. Incluso la violencia del crimen organizado ahorita es que está empezando a presenciarse en Venezuela en los últimos 5 o 6 años quizás. Pero ese fenómeno de que alguien vaya... que se sienta aislado y que decida tomar acciones directamente contra la sociedad de una forma anónima, porque es casi todos estos rebeldes, vamos a llamarlo así, estos rebeldes de extrema derecha norteamericanos, estadounidenses, que terminan realizando un atentado estilo una bomber, hacen un ataque realmente simbólico porque matan a gente que no conocen con la intención de dejar un mensaje. Es una forma bastante macabra de dejar el mensaje, pero funciona y es bastante cercana. Por eso el terrorismo me extraña que no lo cataloguen como terrorismo. Sí, yo sospecho que no lo catalogan como terrorismo porque principalmente es cometido por personas blancas y vieron que los americanos en general tienen una cuestión de que sos terrorista si tu tono de piel es un poquito más oscuro que el del norteamericano idealizado en sus cabezas, ¿no? Pero sí, es cierto, por lo menos en Latinoamérica, en lo que yo conozco, no suelen existir ese tipo de casos
de una especie de venganza contra la sociedad, porque acá puede haber, como bien decís, en las barriadas, en las villas, casos de ajustes de cuenta entre algún narco o algo así, pero es como muy puntual. Hay como tanto la víctima como el victimario tienen una relación previa. En Estados Unidos no, es como, bueno, voy y atento contra la institución, o mejor dicho, contra personas que están en ese edificio y en realidad no me hicieron nada a mí. Ujú, sí. Y, y bueno, las consecuencias que eso tiene después sobre el resto de la población, bueno, los familiares y demás cuestiones que al final eso uno puede decir que también termina acumulando otro tipo de resentimiento. Eh, por ejemplo, había un caso, no me acuerdo en qué estado era, en donde la policía no se quiso meter. Inicialmente estaba como afuera y no quería, no, como que no entraba directamente a detener al tirador. Sí, Eh, que incluso uno de los policías tenía, creo que un hijo ahí adentro y no le permitieron entrar. O sea, como que no están preparados siquiera para responder efectivamente a esas situaciones que, como bien dijeron, son casi diarias en Estados Unidos. Es increíble. sí. Y otra cuestión que también te quería preguntar y comentarlo, pues, era que no sé, no recuerdo que lo mencionaste en el video del resentimiento, me parece que no, pero no sé hasta qué punto, o sea, mencionabas, por ejemplo, la influencia del mundo anglosajón, pero no sé hasta qué punto eso puede considerarse como colonialismo, como una especie de colonialismo. Lo digo porque vamos a decir, los problemas pueden ser, vamos a decir, la insatisfacción puede ser semejante, porque el modelo de mercado se ha extendido, capitalista, pues, se ha extendido a todo el globo, o sea, y funciona más o menos igual en la mayoría de todos los países, bueno, con sus diferencias y sus elementos particulares. Pero ¿por qué nosotros, por ejemplo, aquí a lo interno de nuestras sociedades de América Latina, por qué esas comunidades eh, tienen que mirar como su referente lo que pasa en el mundo anglosajón, particularmente Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, y no sencillamente construir sus propias respuestas, que van a seguir siendo respuestas fáciles, consumibles, digeribles, pero que son respuestas que son producidas y generadas desde acá, sino que el tema con la manofera es que casi siempre es como repetir lo que ya se hace en otro lugar. O sea, siempre estas comunidades no construyen sus propios esquemas. La idea de la hipergamia, todas estas cuestiones, tienen que siempre como traerla de allá, como que, ¿cómo sería? Exportarla, ¿no? No, importarla de allá para, vamos a decir, prepararla para el consumo del nacional, vamos a decir, en el caso de Argentina o de España y cosas por el estilo. Pero no directamente, por ejemplo, construir su propia narrativa en eh, donde se haga manifiesto como una, una crítica, una condena contra la sociedad, en donde la explicación nos remita a lo que se exporta de Estados Unidos, por ejemplo. Lo más parecido a una cosa más autóctona que he visto ha sido como el desenvolvimiento de ciertas corrientes hispanistas. No tanto como el de, ¿cómo es que se llama? Ahí se me olvida el nombre del, que ¿De incluso hicimos, Armesilla? no tanto el de Hermesilla, sino pero el de otros creadores de contenido Como Marcelo Gullo, hispanistas, por ejemplo. ajá, que ellos sí ya han incurrido ya como en una posición un poquito más extrema. Ya, entonces allí sí hay como una explicación, no, el problema de todas nuestras cuestiones fueron los que hicieron los ingleses y los franceses y demás que rompieron el imperio español y por eso ahora tenemos tantos problemas porque en el imperio español se estaba con la consolidación del imperio español se habría construido un modelo diferente que era
era un imperio generador y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí hay algo un poco más, digamos, autóctono, pero en general yo lo que siento es como que todo es importado de allá, de arriba, de Estados Unidos. No sé si eso Puedo, lo verías puedo como tener una, colonialismo. puedo tener una teoría respecto a eso. Hay un libro, déjame recordar el nombre, Carlos Rangel. Carlos Rangel era un intelectual de la derecha venezolana. Él muere como en el 80 y algo. Y Carlos Rangel tiene un libro que me parece un libro que cualquier persona de izquierda debería leer, porque fue una de las pocas personas que conozco que le ha echado cabeza al asunto, donde él hace una crítica a lo que podemos llamar la mitología de la izquierda. El libro se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Y él aclara un punto muy importante que me llamó la atención, y es el sentimiento de culpa de la población latinoamericana o de la cultura latinoamericana en general. Ese sentimiento de culpa no estaría, como diría Hermesilla, relacionado con España, de, ok, nosotros rompimos España, partimos en pedazos y ahora tenemos que restituirla. No, el sentimiento de culpa vendría relacionado a la influencia de Estados Unidos y de ver que la cultura norteamericana, la cultura estadounidense, perdón, como ellos la conciben, levanta todo un imperio y que Latinoamérica fue incapaz de emular el resultado siendo los dos, entre comillas, dentro del ideario cultural, americanos. Entonces viene la pregunta de ¿qué tengo yo que no puedo hacer lo que hizo él? Y por lo tanto asumo que mi problema era mi propia naturaleza, mi propia forma de ser. Y Rangel explica que eso fue lo que devino en la concepción positivista de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, de el que el problema de Latinoamérica es el problema de su raza y por lo tanto tenemos que mezclarla y cambiarla para airear la raza porque tenemos, no sé, mucha influencia negra o tenemos mucha sangre indígena, mucha sangre de los pueblos originarios y por lo tanto debemos airearla con sangre europea para que crezca y podamos alcanzar a Estados Unidos. Viene toda esa serie de mitología, pero parte de ese punto de, ok, es que cualquier cosa que venga de acá no va a funcionar. Necesitamos algo que venga de allá. Y ese trabajo de Rangel me pareció muy interesante. Sí, a mí me parece que va a sonar raro, pero esta incapacidad de adaptar las metodologías y las estrategias estadounidenses e inglesas también a Latinoamérica, para nosotros es quizás una buena noticia, porque si estuviesen un poco más conectados con la historia de los pueblos latinoamericanos, que cada país con su historia, serían más efectivos. Y por suerte no son tan efectivos, principalmente porque muchos no conocen la historia de sus propios pueblos. Y entonces me parece que ahí el espíritu de cada país, la forma de ser de la gente, puede hacer un contrapeso a estas estrategias e ideas eh, importadas, como dicen ustedes. Y acá, por ejemplo, en Argentina, con esto que decís de siempre importar ideas de pueblos más evolucionados, o sea, dentro de la lógica de la manósfera, me parece que si estuviesen un poco más atentos la podrían explotar más. En Argentina, por ejemplo, uno de nuestros próceres, que Sarmiento, que fue quien trajo la educación pública acá, el padre de la educación pública, también tenía esta cuestión de que la sangre argentina, la sangre latinoamericana, estaba un poco manchada, como que no éramos muy puros. Entonces lo que hizo al permitir la inmigración europea, él lo que quería era que vengan alemanes y gente de pueblos nórdicos, ingleses, pero tuvo la mala suerte de que en realidad los que empezaron a venir eran italianos, españoles, gente de la Europa pobre. Entonces, en esa, si se quiere, no raza superior, porque no era tanto racial, pero sí en esa cultura superior, ese plan de cultura superior, no le funcionó. Y sin embargo, los que participan en la manósfera aún
no han podido, eh, en ese libertarianismo cultural que tienen, no han podido crear una narrativa que haga referencia a esa historia eh, heroica que buscaban nuestros próceres, nuestros próceres no, porque Sarmiento es un poco más para acá, pero no han podido explotar esa narrativa. No sé si es por no conocerla o por estar tan Desconectados. fascinados, claro, tan fascinados con todo lo que pasa en Estados Unidos e Inglaterra, que ni siquiera conocen el racismo autóctono, o sea, no pueden explotar siquiera el racismo autóctono. Sí, Que para en, muchos no ha desaparecido, en realidad simplemente está allí latente. Claro, claro, incluso si nos venimos más para acá, con esto que decían de España, acá en Argentina hay una corriente del peronismo, que para quienes no nos escuchen de otros lados, el peronismo es por lejos el movimiento más importante de los últimos 100 años en Argentina. Y tiene tanto integrantes de extrema derecha como de extrema izquierda. O sea, decir esta persona es peronista no es decir demasiado. mm, Pero en la extrema derecha del peronismo hay cierta nostalgia por lo que ustedes comentaban, por cierto hispanismo que nunca se llegó a concretar. Pero ¿por qué acá intentamos, en la época de Perón, reivindicar la hermandad, entre comillas, de Argentina y España? Era principalmente en respuesta a los ingleses, que en esa época estaban como intentando volver, Argentina e Inglaterra siempre han tenido posiciones encontradísimas, y entonces, como decir, bueno, el imperio español tenía cosas buenas y por lo menos compartíamos el lenguaje y los ingleses y estadounidenses en realidad son el enemigo. Eso en un momento tuvo bastante aceptación acá. Después con el tiempo, bueno, con el revisionismo histórico se mostró que en realidad España para Latinoamérica no tenía ningún plan más allá de la explotación, ¿no? Pero por eso vuelvo a esta idea de que es bueno para nosotros que ellos sean tan fanáticos de Estados Unidos y no tengan la capacidad de meterse más en la historia de cada país para ser más efectivos en sus objetivos, ¿no? sí. Y en Argentina pasa también, bueno, un ejemplo de eso que mencionabas es el caso del propio Milei, ¿no? Que ama a Argentina y quiere volver a Argentina una potencia mundial, pero por ejemplo reivindica a Thatcher. Thatcher Claro. de la guerra de las Malvinas. Eh, y bueno, otra cuestión que no sé si con esto ya podríamos cerrar, que sería el último tema es que me llama la curiosidad. Bueno, tú también lo mencionabas en el video que esto es mayormente, y bueno, lo hemos comentado, mayormente hombres. Entonces, principalmente hombres. ¿Por qué la manofera? Digo, la manofera tiene el nombre, en el término tiene a man, ¿no? Hombre. Pero ¿por qué la manofera no ha logrado cap- cautivar a la misma manera, por ejemplo, a las mujeres? Porque el fenómeno en el caso de las mujeres, lo que yo he visto es una cosa mayormente, pero son también como para aprovecharse de la soledad y de la situación de insatisfacción de estos hombres, que son, por ejemplo, que también viene importado de Estados Unidos, que son las tradwives, que son estas chicas que se visten como si fueran estas esposas idealizadas del pasado, se arreglan así, femeninas, bonitas, ¿no? Y por ejemplo, y cocinan, muestran lo que cocinan, tienen una voz, no creo que sea su voz de verdad,
porque articulan como una voz así como suave, como que te calma, y ese tipo de cuestiones. Eh, no sé, entonces, ¿por qué? O sea, como la cuestión es como el tema de cómo esa ideología no ha logrado captar tanto. Y yo creo que la razón de eso se debe a la fortaleza del movimiento feminista. O sea, por mucho que le hayan hecho críticas, por mucho que le hagan, digamos, cuestionamientos, que bueno, incluso a lo propio interno del feminismo hay tensiones. Por ejemplo, el tema esta de lo que se conoce como las TERFs, que son así Ujú. como trans exclusionarias, ¿no? ¿Cómo se llama? Em, pero alguna que otra sí termina, digamos, girando en torno a la cuestión del universo de la manosfera. Yo creo que hay pocas mujeres que no tengan un interés económico que terminen participando de ese universo, porque sí, como bien decís, hay algunas que efectivamente hacen casi una carrera de ser antifeministas, pero quizás en la población eh, entendía como un cuerpo mucho más grande, no exista esa necesidad de pertenecer y de intentar reivindicar la idea de la mujer tradicional, de la madre, ni nada de eso, principalmente porque en el feminismo hay lugar para eso. O sea, el feminismo no es, por más que en la manósfera intenten hacer una caricatura del feminismo, pero lo cierto es que yo, la verdad, no conozco a ninguna feminista que esté en contra de que si una mujer quiere casarse y tener hijos y trabajar haciendo las tareas del hogar, que esté en contra. O sea, si uno quiere ser feminista, puede ser feminista y tener 20 hijos y trabajar en su casa y no hay problema. El feminismo, en todo caso, lo que ofrece es la opción de si querés eso, perfecto, y si querés otra cosa, también. Entonces siento que en la cantidad de opciones ideológicas o de pertenencia que existen en el mundo hoy en día, que una mujer se quiera meter a un entorno como el de la manósfera, es es medio al pedo, como decimos acá. No tiene mucho sentido. Además de que hay cierta hostilidad entre ese entorno hacia las mujeres, ¿no? Sí, y incluso se han dado muchos casos de mujeres que intentaron armar su nicho dentro de la manósfera, diciéndoles que sí, que todo lo que creen es cierto y que esto que el otro, pero a la primera de cambio, al primer desacuerdo, son excluidas casi automáticamente. O sea, pasan de ser la mujer buena, entre comillas, eh, a ser consideradas un ejemplo de cómo no se puede confiar en ninguna mujer. Tengo la sensación de que este tipo de personas, los miembros de las manosferas, cumplen un perfil que ellos, a pesar de que no les guste la idea quizás, o al menos no públicamente, porque estoy seguro que quizás en el fondo deben tener este debate, les iría muy bien entre los talibanes. Bueno, sí. Pero al final también, como proceden muchos de ellos de Estados Unidos, también terminan siendo como racistas. Que hacen estos memes, por ejemplo, de una chica europea blanca en un bus rodeada de un montón. Rodeada de marroquíes. Ajá, rodeada de marroquíes. O estos memes que también hacen mucho en España, que yo creo que ya es una obsesión ya un poco como de un poco extraña, no sé si considerarla ya un fetiche, pero de la necesidad como de autohumillarse, de que, por ejemplo, un chico está conociendo a una chica, pero están hablando, están chateando, por ejemplo, a distancia,
y el chico está así como que dándole mensajes como te quiero, y la chica está también mandándole mensajes con su chat, pero tiene a un marroquí en la cama junto a ella, mientras le está mandando el chat al... Entonces yo he visto ya varios memes de ese tipo y no sé si es como una necesidad también de autohumillarse o... Porque también hasta cierto punto tengo la impresión de que al menos en ciertos sectores de la manosfera hay como una necesidad de humillarse. No sé si sea para el caso de todos, porque como habíamos dicho anteriormente, son grupos heterogéneos y demás, tienen sus diferencias. Ah, no es por entrar, esto ya sería un tema más de perfiles psicológicos, ¿no? Pero no es por meternos en otro bando, pero hay todo un género de la pornografía dedicada a esa parte en particular. Digo, Sí, sí, o sea, hay una obsesión. Para empezar, ya que mencionas la pornografía, creo que mucha gente no puede diferenciar una obra ficcional, como es una película pornográfica o las lógicas que corren en ese tipo de películas, de la realidad. Y quizás en este, como dicen ustedes, en este fetiche de la humillación, no pueden diferenciar qué parte es fantasía y qué parte es real. Porque incluso, a ver, no me parece normal a nivel psicológico estar tan obsesionado como para meterse a usar inteligencia artificial y darle prompts para que cree imágenes de cosas que nunca pasaron o hacer cómics sobre situaciones que se imaginan. Es demasiado extraño. O sea, claramente ahí alguien apeló a sus inseguridades, pero al mismo tiempo en esas inseguridades hay cierto placer de reafirmarse que efectivamente todas las mujeres son infieles y no puedes confiar en nadie, y hay como cierto juego con el placer y el deseo ahí. sí, también hay ciertas contradicciones, porque si por ejemplo estas personas manifiestan la idea de la hipergamia, de que van a buscar, por ejemplo, que era lo que mencionamos anterior, que una mujer no se queda tranquila y que siempre va a buscar a alguien que esté en una mejor situación, el tema es que si vamos a suponer que estas personas son marroquí, que viene de inmigrante, que está no precisamente va a venir en una situación económicamente más estable que la que se encuentra alguien ya, por ejemplo, no sé, un país de estos industrializados. Porque no un marroquí, pero una persona que viene inmigrante, ¿no? Una persona, como ellos dicen, de color que es inmigrante, eh, que llegó por algún tipo de visado especial, porque está huyendo de su país o por alguna cuestión como esa. Esa no sé, la impresión que tengo dentro de su terminología, no me parece que sea la pareja que, según la idea de la hipergamia, una mujer que está poniendo a la venta su cuerpo en el mercado, ¿no? Quisiera, por ejemplo, entrar en relación con esa persona. Entonces, por ejemplo, ese tipo de contradicciones a veces yo no las entiendo porque no tiene ningún sentido dentro de la propia lógica que ellos manifiestan. O sea, en todo caso, esa mujer lo que buscaría es alguien que estuviera mejor, no se buscaría un refugiado, una persona refugiada, inmigrante que viene huyendo de su país por alguna guerra, por algún conflicto que lo más seguro están financiadas por empresas del país a donde él va a intentar buscar una nueva vida y trabajo y demás. Sí, tendría mucho más sentido imaginarse que una mujer que participa en esta fantasía de la hipergamia se interese en un doctor o en un ingeniero ucraniano que en un inmigrante marroquí. Sí, sí, correcto. De hecho, eso es lo que tiene más sentido. Entonces, son como contradicciones que muchas veces no creo que se las plantean o no se dan cuenta de ellas. Gabriel, ¿ibas a comentar algo? No, no, estaba pensando simplemente ¿cómo se llama? En qué tan alejado, qué tan aislado están, ¿no? Y por supuesto el prejuicio que hay detrás de pensar que
Porque más o menos, no sé si lo piensan realmente así, pero utilizan esa expresión de que es como que si la mujer fuera una especie diferente y su forma de pensar fuera completamente, y ¿cómo se llama? Imposible de desentrañar y tienes que proceder con ella, no sé, con técnicas de conductismo de Pavlov. Sí, básicamente. Sí, también la mujer entendida como un recurso, ¿no? O sea, la mujer no entendida como un ser humano. eh, entonces, cuando vos ya partís de que todo un género tiene la incapacidad de comportarse o de ser juzgada como cualquier hombre, y ahí ya te estás creando una cosmovisión donde va a haber siempre una barrera entre vos y las mujeres. O sea, las mujeres como un ente etéreo y nunca contra una mujer eh, real. Porque en definitiva, no sé si ustedes habrán visto, pero les gusta mucho compartir historias de mujeres malvadas, de mujeres, no sé, engañando al marido y yéndose con el dinero y los hijos a otro país y ese tipo de narrativas que incluso de ser ciertas, lo que hacen es tomar un caso individual y proyectarlo a todo un género, cosa que es completamente irracional. Y aquí viene la figura del doble pensar de las novelas de Orwell. Nunca, pero nunca de los nunca, ese caso cumple con la madre. No, Nunca. No. Entonces, bueno, volvemos al problema de la sociedad patriarcal, que la gente cree que es que simplemente la sociedad patriarcal es el dominio del hombre. No solamente es eso, es el hecho también de que la mujer solamente es mujer en la medida en que puede ser madre. Entonces, la figura de la mujer no existe, existe la figura de la madre, que es un rol muy específico y concreto. Y bueno, y también les molesta mucho cuando, por ejemplo, utilizan el caso de un hombre que violó o mató una cuestión y luego lo generalizan a todo el género de que todos los hombres son violentos y son unos asesinos. Que sí, que hay mujeres que hacen esas generalizaciones, lo podemos aceptar, pero también mujeres y hombres que hacen esas generalizaciones, pero también ahí sí de repente sí les molesta esas generalizaciones, pero no les molesta las generalizaciones que hacen con respecto a las mujeres. O sea, es como el elemento irónico, ¿no? Cuando dicen todos los hombres son potencialmente asesinos, porque, bueno, las estadísticas sugieren que la mayoría de los asesinatos contra hombres y contra mujeres son cometidos por hombres. Pero claro, para nosotros eso no significa que todos los hombres son potencialmente asesinos. Eso quiere decir que hay otros variables y otros elementos a considerar. Por ejemplo, que era lo que decías, por ejemplo, Gabriel, en torno al crimen, la violencia, ciertas carencias de tipo, no sé, económicas que, pro, vamos a decir, permiten que ese tipo de sucesos se den. Pero no es algo que esté inserto en la naturaleza de un hombre o por ejemplo en el caso de las mujeres no, lo de la hipergamia no es algo que está inserto en la naturaleza de la mujer. O sea, cuando un bebé nace no viene con la disposición, por ejemplo, si nace niño ya tiene la disposición, se le ven los ojos, no tiene la disposición ya de que en algún momento si no lo controlas y no lo educas bien, puede matar gente, ¿no? sí, hay como un esencialismo de género selectivo también, donde las mujeres son un colectivo y los hombres somos individuos. Es raro, es raro pensarlo así, porque claro, los hombres se entiende fácilmente que si un hombre mata a una mujer, bueno, es un caso aislado. En cambio, si una mujer dice que todos los hombres son malos, está generalizando. Y la verdad que es cansador y por eso no sé cuánto tiempo puede durar en la psiquis de un individuo esa como visión tan simplista, ¿no? Yo quiero pensar que alguien que empieza a tener esas ideas cuando tiene 13 años, no hay forma de que a los 50 las mantenga.
porque te tenés que chocar con la realidad, con la vida, con el amor, con el deseo y con un montón de cosas que van a ir desmintiendo toda esta maraña de mentiras creadas nada más para ser esparcidas algorítmicamente. Sí, correcto. Bueno, esperemos que sea así. No, la verdad que también hay mucha gente ya de edad avanzada que parece que todavía se creen adolescentes. Creo que el Bueno, caso es el del presidente de Argentina. Me da la impresión, porque cuando lo vi era Luna Park, ¿no? El concierto, me da la Sí. impresión de que él estaba como intentando cumplir como su sueño de ser estrella de rock, una cosa así. De joven, de adolescente. No sé. Yo creo que hay un peligro eh, en todo este entorno manosférico de la adolescencia eterna. Yo creo que eso es peligroso porque además, a ver, hombres machistas y hombres violentos han existido siempre, pero me parece que acá se está empezando a crear un dogma que antes no existía. Hay como un intento de construcción de una mitología que el machismo de antaño no tenía tan desarrollado. ¿Qué sería esta idea de la adolescencia eterna? ¿Qué es lo que mencionaste? ¿Sería eso? Ah, Sí, sí, básicamente. O sea, cuando uno es adolescente, lo que necesita son respuestas simples y rebelarse contra un status quo establecido. Por eso creo que acá en Argentina la idea de la casta ha tenido tanto efecto, ¿no? Em, pero tampoco me parece que haya que darles más crédito del que necesitan, porque por lo menos acá yo creo que la elección de Milei, que claramente es una persona bastante border, eh, no ha tenido tanto que ver con una convicción ideológica del electorado, sino más bien con un descontento por lo que vino antes. Y si bien se repite mucho el 56% que sacó Milei en un balotage, hay que recordar que en realidad Milei las elecciones generales las perdió y solo logró conseguir ese 56% cuando desde la oposición se le ofreció una negociación para acaparar los votos de todo el antiperonismo, digamos, de toda la derecha de Argentina. O sea, no es que ganó en primera vuelta. sí, sí. Bueno, yo creo que ya con esto podemos dar por cerrado el episodio de esta sesión, pues. Y bueno, otra vez, pues muchas gracias, Nicolás, por haber aceptado participar en nuestro podcast. Bueno, y no sé si tienen algunas palabras para cerrar o algún comentario para cerrar. No, lo único que yo sé que a veces las cosas pueden parecer como muy oscuras y lo entiendo, porque bueno, especialmente en Argentina creo que este cambio político ha sido el peor de los últimos, desde la vuelta de la democracia, pero también recordar que todo movimiento político reaccionario tiene fecha de vencimiento. Si no da resultados claros a la población, eh, esto no va a ser eterno. Y no hay que desesperarse, hay que tener paciencia y hay que construir lazos con gente que por ahí no piensa como uno, pero por lo menos está de acuerdo en cosas básicas como el respeto a los derechos humanos. Así que a no desesperarse, a no desesperanzarse.
Vale, y bueno, nos quedamos con ese mensaje. Otra vez muchas gracias por participar. Y bueno, eso sería todo por ahora y nos vemos pues. Chao. Hasta Chao, luego. muchas gracias.